Siguiendo con los documentales que hacen determinados medios de comunicación, pues vamos a hacerle unas poquitas palabras a ese medio, La Sexta, que tiene un privilegio, que es una concesión del dominio público radioeléctrico, después del enjuague cometido por los gobiernos sucesivos de Partido Popular y Partido Socialista en el otorgamiento de las concesiones televisivas, que se salió con un reportaje sobre la victoria espectacular de Giorgia Meloni y de Fratelli d'Italia, metiendo a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni y a Vox en un vídeo con Mussolini y con Adolfo Hitler. Y sin embargo, unas décadas después, una jovencita romana no ocultaba su veneración por el duce. Il problema è quello razziale. Fermare l'immigrazione irregolare. E l'unico primato che veramente conta, il primato dei figli, il primato della vita. La famiglia è fondamentale. E questa è l'accia. Ma che lacca è? Sarà il secolo della potenza italiana. Perché noi invece vogliamo un'Italia forte, seria e rispettata nel contesto internazionale. ¿Pero de qué estamos hablando? Estos tipos tienen una concesión del dominio público radioeléctrico, tienen un privilegio. Cuando uno tiene una licencia de televisión está manejando un bien público. Abascal era el que decidió que los neonazis entraran en Vox Barcelona, directa. Muy buenos días, señor Buxade. Ayer muchos españoles pudieron ver un programa en el que se vertían acusaciones muy graves contra su partido. Se llegó a decir que Vox es la cuenta de gastos del señor Abascal, que entraron neonazis por Barcelona, o se ponía en duda la gestión económica de la formación. El que levanta la voz está muerto. ¿Por qué dices que Vox es una pseudosecta? Debería haber quitado el pseudo y haberlo dejado el secta. No sé si ustedes se van a defender, quería preguntarle qué tiene que decir usted sobre ello y si van a tomar algún tipo de acción legal contra estas personas que han salido a vertir esas graves acusaciones. Muchas gracias. Bueno, yo, la verdad es que poco puedo decir. Hace pocas horas nuestro presidente Santiago Abascal en una cadena de televisión ha podido contestar ante ello. ¿Quién está al frente de este canal? ¿Un señor? Mauricio Casals, que en los papeles de Villarejo dice que conoce muchos delincuentes y que al que lleva la contraria le hace un traje, dice literalmente que le hace un programa en La Sexta. En la medida que son concesionarios, tienen toda una serie de obligaciones y responsabilidades, entre ellas, por ejemplo, garantizar el pluralismo político y el pluralismo democrático. La utilización del espacio público radioeléctrico debe ser al servicio de la comunidad. La reacción de esa mafia mediática, ya sabemos quién dirige La Sexta, Antena 3 y ese grupo mediático, ha sido pues un programa falsario, manipulador, lleno de calumnias y de engaños. Ha dicho que va a revisar la concesión pública de un medio de comunicación que, entre otras cosas, lo que hizo fue alentar el golpe separatista en Cataluña. La Sexta en particular, que es un medio que está... Sí, La Sexta entera, toda su línea editorial está encaminada a contaminar la convivencia y a enfrentar a los españoles contra otros. Nosotros venimos señalando el problema del duopolio en España desde hace mucho tiempo. Por desgracia, el panorama mediático en España no es un panorama donde haya libertad, donde haya pluralidad y donde todas las opiniones sean bien representadas. Paco estaba muy acojonado, me dijo que el tema era serio. ¿Yo qué es lo que hice? Decirle a Paco que sí, que me daba cuenta de la gravedad y que por favor le dijera a esta persona que me lo había dicho, que yo cuando era pequeño una de mis aficiones era cazar gatos y quemarlos vivos y que esto... No se te había perdido. Cuando tuve los audios, pues era consciente de que era brutal el material que había ahí, porque afectaba a gente muy relevante del Partido Popular, Dolores de Cospedal, el ministro, el secretario de Estado, es decir, había gente muy importante.
y además se decían cosas nuevas, que no habían salido en alguna conversación anterior que en su día se había dicho. Yo no sabía que la afición de Mauricio Casals era quemar gatitos. Es muy significativo, ¿no? No soy psicólogo, pero... Mauricio Casals es el que manda en el grupo Antena 3. Él es comunicador discreto. Sí, no, pero se jacte en privado. De manipular las encuestas para que saliera más valorada en La Razón una Cristina Cifuentes que Soraya o que Dolores de Cospedal y se pelearan entre ellas. Todos esos audios los hemos escuchado. ¿Ha pasado algo? No. Pasa que no pudo, no quiso Mauricio y dijo no. No va a ser alcalde. Perdona, tú lo dijiste. En las grabaciones que en su día se hizo en el marco de la operación Lezo, que es la del canal de Isabel II, ya ahí vimos a personajes mediáticos que efectivamente influían, cómo influían o presionaban a los poderes públicos con un determinado fin. Para entender el duopolio en España y la situación actual a la que hemos llegado en materia audiovisual, hay que hablar de la figura de Mauricio Casals y de su relación con el gobierno de Zapatero, con el gobierno de Rajoy y con el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ocurre en el gobierno de Zapatero? ¿Cómo es la relación de Zapatero y Casals y cuál es el principal hito durante esa etapa? Fundamentalmente, la desaparición de la publicidad de RTVE en beneficio de las privadas. Es que es acojonante, de cada 100 euros facturan 95. El resto son pinos, son miseria todo, ¿no? Bueno, Mauricio Casals es un gran muñidor de buena parte de las peores conspiraciones que hemos tenido en España. Tiene un apodo de mucha gente, le llama el príncipe de las tinieblas, y ha sido el hombre que ha manejado los hilos de las relaciones de A3 Media, Antena 3, La Sexta y demás, con los diferentes gobiernos. Hemos llegado hasta aquí por un fenómeno de concentración, y ese fenómeno de concentración fue propiciado primero por el gobierno socialista y después por el gobierno de Mariano Rajoy. Con Soraya Sáenz de Santamaría, de muñidora de una idea insólita, que es que ellos pensaban que haciendo crecer a Podemos iban a perjudicar al Partido Socialista. Con un interés partidista, que es el de dividir el voto de la izquierda, todo ello dirigido por esa misma persona, Mauricio Casals, que por un lado ha eliminado años atrás la publicidad en Radio Televisión Española, y después de la fusión, un año después, de 4 y de Telecinco, van ellos con el gobierno de Rajoy a tratar de conseguir la fusión con La Sexta, en vez de dejarla caer, que es lo que tenía que haber ocurrido, que hubiera sido la evolución natural, porque era un proyecto quebrado, pero no consiguen rescatarla, Rajoy y Casals, para crear lo que hoy en día es el grupo A3 Media y esta Sexta. Y Soraya Sáenz de Santamaría auspició esa brillante operación que ya vimos cómo terminó para el señor Rajoy. A mí me han llegado a decir que Rajoy tenía verdaderas diarreas, digo literalmente, cuando le iba a venir a ver o cuando habían quedado. Pero era terror, pero es que le temía Rajoy, le temía gente del PSOE, le teme gente de la industria de la comunicación, y le teme gente de la banca, y le teme gente del IBEX, y le teme... No lo sé. Yo le había puesto... estaba con un recurso ante el Supremo y estábamos a punto de impedir esa fusión. Y Soraya Sáenz de Santamaría nos instó a retirar ese recurso y lo retiramos. Previa conversación mía con José Manuel Lara en Barcelona, que recordaré siempre, sí, antes de morir. Soraya, en un momento en el que además nosotros teníamos una extraordinaria debilidad financiera, nos forzó a retirar ese recurso que teníamos ganado y hubiéramos impedido esa fusión. La fusión se produce en contra de todos los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, que alertan minuciosamente de cómo esa decisión atentaría contra el mercado y, por tanto, contra la pluralidad y la libertad de prensa. De los temas más escabrosos en la España contemporánea, metiendo desde la transición hasta hoy, en el que te meto las cloacas del Estado, en el que te meto el mundo financiero, en el que te meto la corrupción política al más alto nivel. Bueno, todo eso en el mismo saco es bastante más pequeño que la historia de La Sexta, desde que nace
hasta que pasa Antena 3 Televisión. ¿Cuál es la relación durante todo el final de la era Rajoy de La Sexta con el PSOE? La Sexta hacía apología entonces de Carmen Chacón. Era un medio dirigido a los intereses de Chacón, de su marido o exmarido Miguel Barroso y de Susana Díaz. En ningún caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era el enemigo y como a tal se le trataba en la cadena, en la línea editorial de sus informativos y de sus programas. Nos ha jodido mucho Pedro Sánchez que vuelva a estar en plena campaña contra nuestro, porque mientras Margarita está absolutamente en nuestro favor, y oye, muy bien, pero Pedro Sánchez, coño, tengo que decir, a ver si yo tan fácil muy pronto. Yo creo que va a sufrir estas 2 semanas. Sí, confía en mí, va a sufrir estas 2 semanas. Cuando Pedro Sánchez ya consigue, con aquellas primarias bochornosas, llegar al poder interno y posteriormente ser presidente del gobierno, hay que recomponer las relaciones porque aquello si no iba a poder continuar, no iba a poder ser. De 2013, todavía con Rajoy, a la actualidad, a 2021, el Grupo A3 Media ha recibido más de 91 millones de euros de ayudas públicas. Reciben ese dinero a cambio de ser útiles al poder. Y oír esos audios lo que revela es pues toda la suciedad que hay detrás, ¿no? Que los ciudadanos no tenemos conocimiento de ella y que gracias a estos audios, que a mi juicio supone un ejercicio de transparencia y de democracia, la difusión, pues los ciudadanos conocemos muchas más cosas. Soy muy amigo de bastantes delincuentes y no lo digo por Villarejo. Bueno, es un personaje un tanto extraño, un personaje que está muy en la trastienda de muchas cosas que la ciudadanía ignora. Es influyente, él sabe que tiene poder y además lo ejerce. Lo ejerce con personajes como el comisario Villarejo y de sus conversaciones se deduce que tiene muchas influencias en las esferas políticas y que mucho de lo que él ha querido o ha pretendido para sus medios lo ha conseguido pues, por esta vía. A lo que le tiene mucha afición Mauricio Casals es a ganar pasta y después a utilizar sus medios de comunicación no para informar y para buscar la verdad o para denunciar al poder, sino para estar al servicio del poder obteniendo a cambio beneficios económicos. Y luego los asuntos turbios por los que ha estado en procesos judiciales metidos, en Holanda, en Rusia, temas muy raros. O sea, es un tío al que la gente le tiene un temor como yo no he visto a nadie. O sea, yo no he visto a nadie en el sector de la comunicación, a grandes ejecutivos, hablar de él como si hablaran del mismísimo diablo. ¿Cuál tiene? ¿La Tisagüe? Ah, el 38, el 38 de 2 pulgadas. Sí, pero es que yo soy medio maricón, me cuesta mucho. Yo lo que estoy buscando es algo que no pese nada y que me va a creer. Yo no puedo dar una sin papeles, por favor. Yo tengo una sin papeles. Esa de jugador de ventaja. Que son 2 tíos, las del Niñez, que son para la manga de la camisa. Yo efectivamente tengo acceso antes que nadie a los audios de Villarejo, pero estoy convencido que mi teléfono lo tiene pinchado el CNI a raíz de esto de los audios. Estoy plenamente convencido. Claro que me preocupa que haya una invasión personal tan importante e ilegal. El otro día estuvo la policía en... Esto ya es otro tema, no tiene nada que ver con el CNI. En medio de la calle me abordó para pedirme los audios de Villarejo. Yo soy periodista, estoy informando, estoy contando hechos relevantes que afectan a la sociedad. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Y todo el día metiéndole el dedo en el ojo a Rajoy, todo el día puteando al partido, todo el día haciéndole daño al partido. Y oye, todavía dices, si es un ángel puro, dices, bueno, pues mira, que es un ángel puro, pero hombre, ella le ha hecho un daño, bueno, y Mauricio lo sabe. Yo, Antonio, creo que es una persona que impone mucho porque es muy grande. Tiene una voz, un vozarrón ahí, vocifera y se comporta tan bien como se comporta. A ver, yo le conocía porque yo hice mis primeras prácticas de periodista en la SER
un verano, y él ya era director de informativos y creo que tenía 40, 41 años y era director de informativos de la cadena SER, con lo cual era una persona, vamos, tenía muchísimo poder desde un punto de vista informativo. Estaba ahí Gabilondo, Gabela, todos. Entonces, a mí siempre es una persona que me ha dado la impresión de que tiene como mucho poder, lo ejerce, no tiene ningún problema para ejercerlo, y los trabajadores se fijan en 2 o 3 personas con las que se lleva bien y a las que decide, pues no sé, promocionar, como cualquier jefe, tiene todo el derecho del mundo, Claro. pero no es una persona especialmente cercana. Normalmente lo que produce es como un poco de miedo. Ferreras ordena y manda. Es decir, no hay nada que escape a su control. O sea, no sé si es que tiene ojos por todas partes, que sí los tiene, evidentemente, y orejas, y ahí nadie se sale milimétricamente de la línea, y si no, ya se encarga él a través del USB que conecta al ordenador, remotamente entra donde haga falta y lo cambia. Y sobre todo, lo que me llamó mucho la atención es el grado de destrucción de mis compañeros. Es decir, el ambiente tan terrible que se respira en esa redacción, el maltrato, sobre todo psicológico, a mis compañeros. Yo recuerdo que había semanas que yo me preguntaba, ¿hay alguien que no esté de baja por depresión en esta redacción alguna semana del año? Y no me salía ninguna semana del año en la que no hubiera alguien que estuviera de baja por algún tipo de, no sé, encontronazo que había tenido, porque también se fomentaba ese ambiente. En La Sexta presumen de ser sindicalistas, pero no dejan de maltratar a sus trabajadores, y también presumen de ser muy feministas, pero en cambio lo que hacen es discriminar a las mujeres, en cuanto a que siempre contratan a chicas, digamos que cortadas por el mismo patrón. Jóvenes, guapas, altas, morenas, delgadas. ¿Las gordas tienen sitio en La Sexta? No tienen sitio, sobre todo en cámara, nunca, ni las mayores, ni cualquiera que sea un poco así como, no sé cómo decirlo. Tienen un feminismo, yo lo llamo la Sexta Style, que es, dicen, somos muy feministas porque tenemos presentadoras, entonces son presentadoras, pero yo siempre les decía lo mismo, ya, pero ¿qué presentadoras? Es decir, ninguna es gorda, ninguna es muy mayor. No podías estar gorda para salir en la tele. O sea, yo tenía una compañera, lo cuento en una de las columnas mías de Twitter, Sara, que era una chica que estaba muy gordita. Era guapa, era simpática, era súper inteligente, muy buena, etcétera. El primer día, según entró por la puerta, la vieron y la colocaron en una esquinita a minutar enlaces de Internacional diciendo, baja el presidente de Kazajistán de un avión. Ya está, la tenían ahí, totalmente arrinconada. Las chicas, yo había un momento, a ver, el 75-80% de la plantilla eran chicas muy jóvenes y muy guapas. ¿Quién controla Antena 3? ¿Los de antes de Antena 3 o los que vinieron después con La Sexta? El pez pequeño se comió al grande. A esta gente, la verdad, no les interesa absolutamente nada. Absolutamente nada. Es más, en la mayoría de las ocasiones lo que tienen es interés en que no se conozcan determinadas verdades. O sea, que es lo contrario del periodismo. Hay mucha propaganda. En este duopolio se hace propaganda de unos o de otros, y quienes pensamos por nosotros mismos no tenemos hueco en esos grandes medios, y quien tiene hueco es quienes hablan siempre al servicio de alguien de los que corta el bacalao. Anda que no hay empresarios brillantes históricamente en este país y empresas para financiar una televisión como la Fox desde el punto de vista profesional. Oiga. Ahora se está produciendo algo muy curioso, y es que en una familia, en esa estampa familiar en la que están viendo la televisión el abuelo y el nieto, el abuelo se queda asombrado ante algo que ha dicho el informativo de una de las cadenas principales, pero el nieto, que ha estado allí escuchando, le dice: abuelo, no te creas eso que acaban de decir, porque yo he visto algo muy diferente en Twitter, o he visto algo muy distinto en Internet, o yo he leído algo de un medio alternativo, de un medio que tú no conoces, que es justo lo contrario a lo que te acaban de contar. Cada vez más gente pone en duda lo que oye, lo que lee, lo que ve, y decide buscar más fuentes alternativas. Eso es una gran esperanza que tenemos. No sé cuál es la esperanza, que haya una reacción social cuando vean que el control del Estado llega hasta el baño de su casa. Entonces, conformar un grupo de comunicación que tenga una sensibilidad, no de derechas, que tenga una sensibilidad conservadora, enraizada en la tradición, enraizada en los fundamentos del humanismo cristiano, es muy complicado.
Y luego hay que pensar una cosa, que más importante de cara a la construcción de la opinión pública es el entretenimiento que la información. La información llega a un porcentaje muy pequeño de la gente, más se va a toda velocidad. El entretenimiento no, tú sigues y la gente está viendo las series de Netflix una tras otra, y en las series de Netflix te están metiendo todo lo que quieren meterte. Y tú llegas a las conclusiones a las que teóricamente hubieras llegado por la información que te dan, estás llegando por el entretenimiento de forma mucho más absorbida, mucho más asentada en tu cabeza. Es el entretenimiento el que está modificando la sociedad, no la información. Hola, ¿todavía no tienes la pulsera oficial de Ciudadano Kake? Cómpratela en timonelshop.com o mediante el QR que estás viendo en pantalla. Estamos hablando de una pulsera de lujo, que te da suerte, que es la pulsera de la denuncia social, que la llevo yo. Es la pulsera que tiene un cierre de acero inoxidable con un grabado en láser que pone CK y que pone Kake. Con un cordón náutico que tiene una bandera de España. ¿Qué más quieres? Cómpratela y regálatela. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. Exótica. Hola amigos, hoy os quiero hablar de la ropa de estirpe imperial. Polos como este o un montón de prendas que vas a encontrar en su web. Lo que tienes que hacer es usar el código que tienes en pantalla para tener un descuento y así haremos un poco de patria. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.